Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por ti, por tu palabra, Señor, porque tú eres esta noche, Señor, el todo para nosotros, no solo esta noche, sino todo el tiempo, Señor, porque tú eres eterno, Señor, tú eres el principio y el fin, Señor. Queremos disfrutar de todos esos atributos divinos que tú eres, Señor Jesús, porque tú eres, Señor, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro alimento, nuestro sustento, Señor Jesús, tú eres todo para nosotros, Señor. Permítenos disfrutar, Señor, de esta porción que tenemos para el día de hoy, que tú tienes para el día de hoy, para todos nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, te pedimos que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí, venimos disfrutando de los fundamentos de la fe cristiana. Hoy tenemos como lección 2 que tiene como título los atributos divinos. ¿Sí? Como estábamos viendo en el día de ayer, el Señor se le presentó a Moisés como el yo soy. El yo soy es un verbo, sí es yo soy, o sea, ser. Cuando es un ser, eso tiene muchos atributos. Y vamos a tocar unos atributos. Esa es la esencia del Señor, que está lleno de cosas, está lleno de todo, de características, de atributos, de cualidades. Y el Señor nos presenta no solo a Moisés, sino a todos nosotros, que Él es todo inclusivo, Él es toda la esencia, naturaleza, es que todo es Él. ¿Cómo lo vemos? Veámoslo en Génesis, capítulo 15, versículo 1. Aquí se le muestra el Señor a Abraham como el escudo, como el protector. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grata. Entonces vemos aquí un atributo, él es el escudo, ¿sí? Le está mostrando aquí que yo te protegeré. En el mismo Génesis, en el 17.1, capítulo 17, versículo 1, nos muestra, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable, ¿sí? Una vida santa. Entonces vemos que aquí el Señor se le muestra al Señor, a Abraham, como el Todopoderoso, o sea, el todo lo puede. Ese es un atributo que es de la naturaleza únicamente del Señor. ¿Sí? Entonces, muchas veces en el Antiguo Testamento, él se le mostraba como él le dijo a Moisés, yo soy Yahweh, yo soy Jehová, ¿sí? Cuando decía yo soy el Jehová, el Señor está diciendo yo soy el que soy o yo soy el que seré. O sea, siempre está mostrando el atributo fuerte que es Él. Él es todo, Él es capaz de sustentar todas las cosas porque Él es. Esa es su naturaleza. En el Nuevo Testamento también nos muestra en muchas porciones de la palabra, los tocaremos un poquito más adelante. En Juan 14:6 dice que es el camino, la verdad y la vida. En Juan 11:25 dice que es la resurrección en la vida. En Primera de Juan 1:5 dice que Dios es la luz. Y en Primera de Juan 4:8 dice que Dios es el amor. Entonces vamos a tocar esos temas para el día de hoy. Vamos a tocar primero que Él es el Shaddai, ¿sí? Él es el Todopoderoso. Como lo leímos ahorita, él es la promesa, la promesa que le hizo a Abraham. Sí, porque él decía en Génesis 15:5, nos dice, entonces el Señor llamó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Entonces esa es la promesa que el Señor le está dando a Abraham, de que de él va a haber una descendencia que ni siquiera mirando al cielo va a alcanzar contando las estrellas. Sí, pero entonces algo pasó con Abraham. Pero 13 años atrás, él tuvo la promesa. La promesa, él lo quiso hacer factible, o sea, quiso realizarla en sus propias fuerzas. ¿Cómo lo hizo? Como Sara era estéril, ¿sí? Entonces cogió a la sierva de Sara y tuvieron un hijo, que le llamaron Ismael. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Él no se aferró a la promesa. O sea, él dijo, ah, bueno, voy a ser padre, pero entonces eso le disgustó a Dios porque él no confió plenamente en el Señor. Por eso vamos a leer en Génesis 16:16. Nos dice, Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¿Sí? 13 años después el Señor vuelve y se le aparece porque había cortado prácticamente la comunicación con Abraham porque él no le hizo caso. Se le aparece nuevamente y ahí es cuando ya Sara queda embarazada y nace Isaac.
Pero que en ese momento que él se le presenta a Abraham, él se le presenta como el Shaddai, el todopoderoso, ¿sí? Él es el todo suficiente para él. Y se le muestra en la palabra, dice, como una ubre de una vaca. O sea, eso lo que quiere decir es que él es capaz de sustentar todo él. Es como un becerro lo que busca siempre es la leche y sabe que debajo de su madre va a estar segura. Es lo mismo que está mostrando el Señor aquí, que nuestro sustento, todo viene del Señor. Las cuentas por pagar, la salud, el amor, el trabajo, el bienestar, todo viene para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? Que si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a perder o vamos a retrasar la bendición que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Pero si lo ponemos en Señor y simplemente creemos y esperamos en la bendición, el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque Él es la fuente de toda provisión. Sí, Él es la fuente, Él es el creador, Él siempre nos sustenta con su mano poderosa. Entonces vemos que a los 90, cuando Isaac nació, Abraham tenía 99 años. ¿Sí? Entonces vemos que eso es una gran promesa, porque simplemente tocaba esperar. ¿Para qué? Para que no, en Dios no hay nada imposible, Él es todopoderoso. Por eso se le presentó a Abraham con ese nombre, ¿sí? Pero nosotros también es lo mismo, Él es nuestra fuerza, Él es nuestras habilidades, nuestra capacidad, Él es todo lo que nos sustenta a nosotros en cada uno de nuestro diario vivir, ¿sí? Porque si nosotros se nos acaban las fuerzas, ahí es cuando el Señor nos dice, hey, venga, si ve que no eran sus fuerzas, hágalo en mí, que yo soy la fuente. A veces luchamos contra la corriente, ¿es porque qué? Porque no tocamos el Espíritu para que seamos uno con el Señor y tener ese discernimiento para poder tomar también decisiones en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces vamos a leer Hebreos 11, capítulo 11, versículo 11 al 12. Dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de que era de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto y en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible de contar. Entonces esa es la promesa que le han dado a Abraham y a Sara. ¿Sí? Vean cómo es el poderoso en ese Señor. Entonces, eso es uno de los atributos del Señor, de que Él es todopoderoso. Vamos a ver que Dios también es toda la salvación. ¿Qué es una salvación? Vamos a leer, como decía el salmita lo decía en el Salmo 35:3. Nos dice, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sí, el salmista estaba diciendo que el Señor es nuestra salvación. Y en Isaías capítulo 12 versículo 2 dice, Dios es nuestra salvación. Dice, miren, Dios ha venido a salvarme, confíen en Él y no tendrán temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. ¿Sí? Entonces, ¿quién vino? Dios a salvarme. ¿Sí? Dios es nuestra salvación. Vamos a definir el concepto de salvación. ¿Qué es salvar a algo? Salvar. Salvar es librar. ¿Librar de qué? Librar del peligro, de las dificultades, de la ruina, de la muerte, ¿sí? Y también lo podemos hablar como librar, es como redimir, rescatar, comprar, ¿sí? Algo que ya se había por derecho, no era de uno, comprar para que sea nuevamente de uno, ¿sí? Entonces lo vemos, veamos lo que pasó. ¿Por qué necesitamos una salvación? Porque en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron. ¿Cómo pecaron? Desobedecieron al Señor. El Señor les dijo, no comerán de este árbol. Y cuando les dijo, no comerán de ese árbol, ellos fueron y desobedecieron. Porque el Señor les dijo, porque el día que lo hicieres, ciertamente morirás. Claro, cuando ellos cometieron ese pecado de desobedecer al Señor, el Señor hizo eh, obedecer su palabra. Él es un juez justo. Y como es justo, simplemente les quitó todo al Señor, a Adán y Eva y produjo la muerte. Sí, eso fue
algo fuerte para la caída del hombre, porque fue tentado por Satanás y él tomó la decisión de desobedecer al Señor. Por eso es que nosotros necesitamos un rescate, necesitamos una salvación, porque apenas sucedió eso, nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando quedamos destituidos de la gloria de Dios, ¿qué pasó? Éramos frágiles, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué pasó? El Señor se hizo hombre, ¿sí? Hace 2000 años se hizo hombre, cogió todos los pecados que nosotros habíamos hecho, incluyendo los de Adán y Eva, ¿sí? Y los pegó en una cruz. En esa cruz ya nos hizo que tuviéramos comunión nuevamente con el Padre. Otro asunto es que no solamente es la salvación vertical, sino la salvación horizontal. ¿Qué es la salvación horizontal? ¿Cuántos milagros no hemos experimentado con que una caída, que nos van a robar, ¿sí? Milagros que ni siquiera nosotros vemos, pero todos hemos experimentado ese tipo de milagros. Eso es la salvación. Por eso el Señor es nuestra salvación, porque nos está salvando de todas las cosas que pasan en el mundo externo. Inclusive nos salva de nosotros mismos muchas veces, porque uno dice, pero ¿por qué Dios se me cayó ese negocio? El Señor lo estaba guardando, lo estaba salvando de una situación más adelante. ¿Sí? Por eso vamos a leer Romanos 1, versículo 16, dice. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque somos poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Entonces, vemos que acá estamos accionando por medio de Cristo la salvación, ¿sí? Sí, Cristo vino a salvarnos de todos los pecados y por eso declaramos la buena noticia, por eso estamos haciendo también estos videos, para saber que hay una buena noticia, que ya no estamos condenados. Otro atributo que es muy importante del Señor es que Dios es amor. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a leer Juan 4, versículo del 8 al 10. Dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Sí? Entonces vemos acá que ese es el amor del Señor. Así como pasó en el Edén, el Señor no quiso destruir al humano. ¿Por qué? Por amor. Por amor no lo destruyó. Muchas veces nosotros nos decimos, hey, pero si yo soy pecador, o en casos extremos, gente que sabemos que ha sido asesina, que ha sido una cantidad de cosas, por amor el Señor no los ha destruido. ¿Y qué pasó? Vemos el caso de Saulo de Tarso. ¿Sí? Él perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Él era un asesino, ¿sí? Estaba persiguiendo a todos los creyentes. ¿Sí? Pero de eso sacó el Señor para que por medio de él también tuviéramos toda esa palabra que es para hoy, para cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, no podemos decir que por ser malos ya estamos condenados, no. ¿Sí? Entonces hay que saber que el Señor siempre lo hace todo, ¿por qué? Por amor. Uno lo refuerza en Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 5 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. O sea, no es por nuestras obras, no es porque yo quisiera, no, es por la gracia del Señor de que nosotros somos salvos. Y en Juan 3:16 también nos lo confirma, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Inclusive el amor es tan fuerte que el apóstol Pablo utiliza todo un capítulo de 1 Corintios para hablar del amor. ¿Por qué? Porque esa es la base de todo. Si nosotros hacemos cualquier cosa y no tenemos amor, de nada nos sirve. ¿Eso qué quiere decir? Predicar, hablar, buscar a las personas que están necesitadas del Señor, dar una ofrenda, cualquier cosa. Si lo hacemos sin amor, simplemente no estamos haciendo nada. Entonces, por eso
debemos es tener es un corazón agradecido con el Señor porque Él vino por nosotros, no nos destruyó y nos está dando una vida eterna cuando creemos en el Señor y nos está dando una salvación no solo vertical sino horizontal de todo lo que sucede alrededor. Otro atributo que es el Señor es santo, ¿sí? La santidad es otra característica. Vamos a leerlo en Levítico 11, 44 al 45. Dice, pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquier de estos animales pequeños que corren por el suelo, pues yo el Señor, quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios, por lo tanto, sé santo, porque yo soy santo. Y en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 14 al 16 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios es. Quien los eligió es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué es una persona santa? Santa es apartada. Santo es que es único y que es singular. Eso es una persona santa. Lo que es contrario a santo es la gente común. Una gente común que hace lo que el río hace. ¿Sí? Pero nosotros los que creemos en el Señor somos santos. Por eso nos apartamos de muchas cosas. En las conductas que normalmente podemos cometer, nos apartamos de todo eso. En ese versículo le estaba diciendo a la gente que hay que apartarse de todos los pecados y no hacer ídolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lleva a la destrucción. Entonces, para uno llegar a ser santo, tiene que estar en obediencia y consagrarse al Señor. ¿Qué es estar en obediencia? Es no seguir las costumbres de este mundo o las cosas que veníamos haciendo en nuestro pasado. ¿Cómo es eso? De que antes teníamos hábitos, teníamos costumbres, teníamos vicios, de no ir a lugares que no nos corresponden estar, ¿sí? Hay que estar pendiente con el contenido audiovisual, lo que escuchamos, lo que vemos por las redes, por televisión, todo eso. Esas cosas nos apartan del mundo y nos hacen saltos, ¿sí? Hay que evitar las malas palabras, hay que evitar los comentarios, hay que evitar las bromas, ¿sí? Inclusive hasta nuestra forma de vestir puede afectar nuestra santidad, ¿sí? Por eso, si algún momento nos estamos desviando del camino, debemos recordar este versículo que es de Primera de Pedro 2, versículo 9 y 10 dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a todos la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces vemos que todo esto es lo que nosotros tenemos que buscar, apartarnos, recibir las promesas y disfrutar de las riquezas del Señor. Como dice en 1 de Juan 3:2 dice, pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como es. ¿Hasta qué estatura quiere que nosotros lleguemos? Como dice Cristo, el Señor nos está diciendo que lleguemos hasta la estatura de Cristo. Cuando nosotros nos apartamos, simplemente vamos avanzando y estamos disfrutando de todos los atributos divinos que es del Señor. Amén, mis hermanos. Eso es el Señor.